por los derechos de las niñeces. Ese es un término que le voy a robar, ya se lo dije desde un programa que compartimos en Capital 21, niñeces, me gusta esa Niñeces, palabra, sí. niñeces. Aurora, bienvenida a pie de página y aquí al programa de Disrupciones. Creo que sí. Avísenos, por favor, en la audiencia si la escuchan muy bien, pero nosotros aquí en la oficina te escuchamos muy bien. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. O sea, me parecen súper necesarios estos medios de difusión, ¿no? Y creo que también donde se hable, o a mí me parece desde otros lugares, como esto que les estaba escuchando, ¿no? Desde esta mirada adultocentrista, androcentrista, ¿no? Donde pareciera que las personas adultas saben o sabemos lo que las personas más jóvenes quieren, ¿no? Cuando las personas adultas ni siquiera muchas veces nosotras sabemos qué queremos o qué es lo mejor para nosotras. Entonces yo creo que desde ahí este tema de estos esfuerzos, ¿no? Yo lo diría entre comillas, esfuerzos por corregir, ¿no? Orientaciones o identidades, tiene que ver también con todo un sistema que replica una heteronorma, ¿no? En todos los espacios. O sea, no solo es como ir al consultorio o querer llevar a alguien al consultorio, al espacio de retiro, a un espacio religioso, ¿no? A instituciones, a hacer estas terapias de conversión, sino que todo el sistema, a final de cuentas, se vuelve heteronormado, se vuelve cisgénero, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso que hasta la educación integral de las sexualidades, un montón de veces hasta los recursos para educar en sexualidades son heteronormativos, ¿no? O sea, estas imágenes que nos muestran de los cuerpos que nos dicen, las niñas tienen vulva y los niños tienen pene, ¿no? O sea, y ya, y siempre dos, y siempre heteros, y siempre cuerpos blancos, y siempre cuerpos delgados, y siempre niñeces como estas niñeces que nos aparecen en internet, ¿no? O sea, que tú le pones niñez en Google y te aparecen crianzas eurocéntricas, crianzas felices, ¿no? O sea, niñeces, como si fuera así la infancia y entonces hay como un mito de lo que es la niñez y yo creo que desde ahí también la escuela se vuelve un sistema binario, ¿no? Que replica, por ejemplo, pienso, cuando nos enseñan métodos antifecundativos, así lo pone, ¿no? Como si todas las relaciones o los encuentros eróticos fueran entre cuerpos con penes y cuerpos con vulva, ¿no? Y entonces te enseñan el uso del preservativo. Pero cuando te hablan de placer en cuerpos que no sean un encuentro entre penes y vulvas, ¿no? O sea, nunca te enseñan nada de eso y todo se vuelve a la reproducción. Entonces, bueno, a mí me parece que hay un sistema que replica la heteronorma en todos lados y en todos lugares. Aurora, te quiero preguntar, ¿qué efectos tiene? Tú trabajas mucho justo con estas niñeces y entonces, ¿qué efectos tiene una terapia de conversión? Es una parte que se ha discutido mucho, ¿no? Los activistas en contra de la terapia de conversión que han impulsado mucho esta ley que se aprobó, pues dicen es una forma de tortura. ¿Por qué es una forma de tortura? ¿Qué impactos tiene en una persona asistir a esta terapia? Sí, claro, porque aparte tiene que ver con una violencia donde se impone algo y donde te dicen que tú estás mal, ¿no? Y se vuelven también torturas porque incluso hay muchas situaciones de abuso sexual, ¿no? O sea, como estas de para corregir, ¿no? Donde se llevan a cabo violaciones para corregir las orientaciones sexuales. Y porque, claro, un primer espacio donde estas personas están recibiendo el rechazo es en sus propios entornos familiares, porque mayoritariamente son las familias quienes llevan a estas personas estas terapias, ¿no? Entonces el rechazo empieza desde que inicia de quién me está llevando, ¿no? O quién me está diciendo que quien soy está mal. Y ojo, incluso aunque se supone que no son terapias de conversión, hay muchos espacios psicoterapéuticos, ¿no? Que no desde esta onda de terapia de conversión, pero que siguen y siguen replicando un montón de daños. Porque, por ejemplo, va una persona que, no sé, una mujer lesbiana, ¿no? Va al encuentro, va a su terapia y nos encontramos justo con discursos desde la psicología, desde la psicoterapia, que te dan a entender que algo mal está en ti, ¿no? O sea, como, claro, a lo mejor tiene que ver con la violencia sexual que estás queriéndote vincular con mujeres. A lo mejor porque justo, pues la ausencia de que tuviste la imagen no tuviste la imagen de tu mamá, entonces a lo mejor por eso te estás relacionando con mujeres. Y claro, entonces no tiene que ver solo con estas terapias que están prohibidas, sino incluso la misma psicoterapia sigue impactando, ¿no? Y por supuesto que va a impactar, yo creo que dependiendo mucho de los contextos de cada persona, ¿no?
por supuesto que a nivel emocional, ¿no? A nivel físico, ¿no? Con todos estos temas de ansiedad, por ejemplo, pero también me queda claro que tiene que ver con el contexto de cada persona, ¿no? Porque no es lo mismo alguien que vaya y que tenga hasta un privilegio económico y que tenga una red de apoyo y que tenga la mejor acceso a encontrar otra información donde no lo cuestionemos, a que alguien que vaya en completa vulnerabilidad y aparte con una suma de violencias más alrededor, ¿no? No solo la de la terapia, sino la de tu mamá, la de tu papá, la de tu familia, la de tus tías, tíos, tíos, o sea, todas las personas que hay alrededor de tu escuela, de tus relaciones, de tus amistades, de la sociedad, de tu colonia, de tu entorno, que a final de cuentas se vuelve amenazante. Así es. Aurora, qué gusto saludarte. Te habla Isabel Briceño. Me gustaría preguntarte en esta situación respecto a la educación. Sabemos que a partir de es hasta 1990 cuando cuando la Organización Mundial de la Salud retira de su lista de enfermedades mentales la homosexualidad, ¿no? Entonces, lo que te quiero preguntar es, hasta esta fecha, todas las personas profesionales de la salud, psiquiatras, psicólogos, estaban o fueron educados para tratar también esta enfermedad que no lo es, ¿no? Pero que se tenía así catalogada, enfermedad mental. Entonces, ahora, ¿cómo se hace pues para sensibilizar, para reeducar no solamente a los profesionales de la salud, sino también a la sociedad en su conjunto? Porque no nada más son los padres y madres, ¿no? Sino pues toda esta sociedad que está inmersa a veces en estos discursos que pues que restan derechos a las infancias. Sí, claro, y me parece que son respuestas súper complicadas, ¿no? Porque ojalá que hubiera como una receta, ¿no? Para poder, qué pasos podemos llevar para que esto pueda cambiando. Pero a mí sí me parece que en muchos espacios, incluso aunque no tenga que ver con la orientación y con la identidad, tanto en la docencia, por ejemplo, lo pienso, o en la psicoterapia, las personas seguimos involucrando cosas de nuestras creencias o de nuestra vida a quienes estamos acompañando. A final de cuentas se vuelve una forma de colonizar, ¿no? O de querer avasallar el cuerpo de las otras personas, sea el tema que sea, ¿no? Por ejemplo, conmigo han llegado personas de niñez que me hablan de su religión, ¿no? Y yo no puedo imponer lo que yo crea o no de la religión, o sea, para mí es válido lo que tú piensas, cómo lo vives, y si es un recurso importante para ti y a ti te viene bien, está bien, ¿no? Pero no como una idea de llegar a colonizar. Entonces me parece que las personas queremos seguir, o en muchos espacios se quiere seguir, pues eso, ¿no? Como avasallando y transgrediendo a las personas o incluso a veces cuando nos invitan un ejemplo, ¿no? Como a dar, pueden dar en tal escuela un taller de sexualidad, ¿no? Para que el grupo de secundaria entonces tenga información, ¿no? Y desde ahí un poco es, pues, no, yo no sé qué dudas tengan, ¿no? O sea, más bien sería preguntarles qué quieren saber del tema. Y por otro lado, a veces piensan que como vamos a dar un taller de una hora, ya el machismo, la misoginia, la violencia sexual, el sistema patriarcal dentro de la escuela se va a acabar y es pues no. O sea, habrá quienes les llegue recursos, a quienes les aburra, a quienes no les haga sentido, incluso quienes nos violenten, ¿no? O sea, como con comentarios misóginos o machistas, y de repente pareciera que nuestro trabajo como desde la sexología educativa o incluso en la psicoterapia es como te traigo aquí el problema y tú que eres la profesionista arregla todo esto, ¿no? Y es como, pues, no podríamos hacer eso, pero a esta pregunta que tú me dices yo creo que es empezar desde todos los lugares, no solo en el tema de las disidencias o las orientaciones, a identificar que no, nuestro proceso de acompañamiento no es curar, ¿no? Ni tampoco sanar, ni tampoco decirles qué hacer y desde ahí no colonizar esos cuerpos que llegan a los espacios, pues en donde trabajamos. Ok. Aurora, te saluda Camilo, aquí estoy. Hola. Este, me gustaría preguntarte, ¿cómo debe ser el acompañamiento de algún familiar, amigo externo que haya, bueno, que sea como el apoyo de las personas que han estado en terapias de conversión, ¿no? ¿Cómo tiene que ser este acompañamiento por parte de un familiar, un amigo, etc.? Sí, algo, bueno, yo veo aquí dos cosas muy importantes. Uno, siempre es mirar qué es lo que la otra persona necesita, ¿no? Como que no se vuelva algo patologizante o como de un manual de qué hacer con las personas, sino más bien justamente ver qué es lo que necesitan, ¿no? O sea, desde dónde necesitan el acompañamiento. A veces solo es información y lo que yo sí veo en la mayoría de las personas en las que tenemos oportunidad de acompañar
es que hay algo que siempre atraviesa estas situaciones, bueno, y un montón de otros procesos que tiene que ver con la violencia. O sea, porque no es lo mismo que un familiar diga, yo no entiendo, ¿no? Y no me hace sentido que me digas que eres, por ejemplo, homosexual, no, no lo entiendo. Y desde ahí yo también necesito mi acomodo y mi proceso a cuando hay toda una situación de violencia súper fuerte, ¿no? Donde hay maltratos, donde hay humillación, donde les corren de la casa, donde les pegan. O sea, hay un abismo de diferencia porque entendemos que las personas, claro, se hicieron una expectativa, ¿no? De cómo iba a ser esta niñez a la que están acompañando en su crianza, ¿no? Como de es que pensé que te ibas a casar o pensé que ibas a tener, así lo dicen, ¿no? Pensé que iba a tener nietos, ¿no? Así nietos en masculino. Y entonces, claro, es como pues, trabajar ese proceso interno que traen de que idealizaron y que pusieron expectativas sobre otro ser humano, ¿no? Porque de repente pareciera que acompañar crianzas es como tener una copia de mí y una persona clon de mí que va a hacer todo lo que yo quiera que haga y se le despersonaliza a ese nuevo ser, ¿no? Que está viviendo. Y por otro lado, cuando más bien justo son situaciones de mucha violencia. O sea, yo creo que ahí más que acompañar incluso es confrontar y regresar las violencias que están haciendo, porque una cosa es decir, entiendo que no entiendas, ¿no? Lo que está pasando tu crianza a la que acompañas, pero esto que estás haciendo es violencia, ¿no? Esto que estás haciendo es un delito, esto que estás haciendo va contra sus derechos, esto que estás haciendo puede generar un trauma en esta persona, o sea, sí confrontar porque no es nada más como, pues es que fue mi forma de reaccionar, ¿no? Entonces yo creo que es como, depende como el contexto de cada persona y de cada familia, qué es lo que va necesitando y desde qué espacios reconocen o identifican que necesitan este acompañamiento. Hola, Aurora, te saluda Caos Sirenio. Hola. Preguntarte, ¿qué tienen que hacer estos papás, sus hermanos que agreden a sus familiares por tener una preferencia, una orientación distinta a ellos? Sobre todo ese adultecentrismo que Adultocentrismo. Sí, yo también me equivoco. tengo esta lengua de cotorro, siempre digo que no puedo decir bien la palabra, es donde se genera esta violencia en la familia, ¿verdad? Ya lo decíamos que la mayor violencia o la violencia más fuerte no se siente más en la familia porque no hay acompañamiento de los papás, que hace un rato Camilo lo decía, ¿no? Que el papá quiere que, o el hermano quiere que su hijo aprenda a ser hombre, lo lleva a table dance, a centros donde no debe de ser porque tiene otra forma de ver el mundo. ¿Cómo debe ser ese proceso? ¿Qué decirle a esa persona que actúa de esa forma con sus familiares? Híjole, también me parece algo súper complicado porque regreso a lo mismo, ¿no? Como que depende un montón de los contextos de cada persona. Algo que yo sí puedo o como que alcanzo a ver es que, bueno, por un lado a veces se dice este discurso de tú di quién eres y siéntete la persona más orgullosa, ¿no? O sea, no pasa nada, tú tienes derecho a decir. Y que también es como decir, espérate tantito, ¿no? Porque no sabes esa persona, o sea, simplemente si el día de mañana le dicen te vas a la calle, ¿no? O sea, ¿quién va a estar ahí para esa persona? ¿No? O sea, si tiene ingreso o no económico para sostener hablar esto con su familia. Y a mí algo que me ha funcionado justo es, y yo se lo digo tal cual así, incluso a personas que llegan de 3 5 6 años al consultorio, algo que yo platico mucho con estas personas es decirle, esta violencia no es tuya, ¿no? O sea, es de quien la esté ejerciendo hacia ti, ¿no? Y lamento que lo estés pasando así, pero también es una realidad porque yo, o sea, sí viene esta como impotencia de decir, híjole, sí está súper jodido todo, pero yo no puedo cambiarle casa, yo no puedo hacerme cargo de esta persona, yo no puedo decirle que su familia va a cambiar, ¿no? Sino decirle, claro, tu familia está ejerciendo esta violencia. O sea, yo más bien es como dotarte de recursos, ¿no? Y decirle, claro, ¿te sientes de qué forma, no? Y me dicen, es que me siento que todo mi cuerpo me suda, siento que mi cabeza se me pone caliente porque pienso que entonces no valgo, ¿no? O que no soy importante. Y entonces es explicar, claro, esto tiene que ver por todo el impacto de estas cosas que nos están diciendo y entonces tu cerebro responde y quiere protegerse y quiere sobrevivir, ¿no? O sea, pero más bien como explicarles qué es lo que pasa en sus cuerpos cuando reciben esta violencia, ¿no? Y regresar hacia aquel afuera hacia la otredad esto que están ejerciendo sobre ellas, ¿no? Porque a veces se te adjudica la violencia y entonces pensamos que el problema somos nosotras, ¿no? Como, híjole, es que somos muy exageradas las personas o somos muy intensas. Entonces yo regreso a lo mismo, ¿no? Como que depende el contexto de cada persona, pero algo que invariablemente yo veo que se atraviesa en muchos de los procesos es esta violencia que no es física, ¿no? Esta violencia que no es tan visible, ¿no? Donde te comparo, donde te humillo,
algún día se acercaban a mí unas personas que viven en Estados Unidos y querían el acompañamiento en línea y me decían, es que estamos muy preocupadas, la mamá y el papá estaban, ¿no? Porque nuestro hijo está eligiendo colores pastel, eligiendo colores claros, dibuja un arco iris, entonces, claro, lo que me decían era, nuestro principal miedo prácticamente es que fuera gay, ¿no? O sea, cuando no tenía que ver una cosa con la otra, pero ese era como el principal miedo. Y por otro lado me decían, pero no, o sea, nosotros sí dejamos que él sea como él quiera y que sea libre, ¿no? Entonces le decía, por ejemplo, si él elige tal color, ¿cuál es la reacción que tienen ustedes, no? Y decían, no, pues le decimos que si está seguro que quiere eso, que hay más colores. Entonces, claro, en el discurso podré decir un montón de cosas, pero hasta en mi lenguaje corporal estoy comunicando que algo está mal con lo que esté eligiendo, ¿no? Y con este chico que tiene 7 años, también una realidad fue decir, claro, tú puedes elegir los colores que a ti te plazcan, pero eso no va a quitar que haya una violencia de la fuera, ojo, no por justificarla, sino es algo a lo que él ya se estaba enfrentando, ¿no? En el paseo, en el zoológico, y entonces lo acosaban, ¿no? Sus compañeras y sus compañeros, las personas de su clase, porque claro, no entraba dentro de esta caja que las personas esperan desde esta masculinidad hegemónica, pero entonces era decirle, el problema no eres tú, ¿no? Sino las personas que están ejerciendo violencia por las cosas que a ti te gustan. Pero sí yo creo que a las niñeces y a las personas más jóvenes es súper importante hablarles desde la realidad, ¿no? Porque a veces solo les decimos, ay, tú no te preocupes, está bien que tú elijas lo que tú quieras, y es espérate, también le tienes que hablar del contexto violento al que se enfrentan afuera, ¿no? O sea, incluso para que sepan que no es su responsabilidad. Entonces, bueno, esa es la forma en la que yo lo miro, pues. Sí, quizá un poco complementando lo que decía Cau, pues tiene que ver con que a lo mejor quienes necesitan más la terapia son a veces los familiares, ¿no? O sea, yo Claro. recuerdo que en algún momento conversando con una amiga que me decía que, bueno, pues estaba agobiada porque su hija le decía que no es niña, que es niño, y ella la decía, es mi hija, y entonces esto como esperando que después de la adolescencia o que si después de Mm, pasar una época difícil, pues ya iba como a cambiar. a Yo cambiar, le decía, mira, yo te recomiendo que vayas a terapia tú, porque esto pues claro. no va a cambiar y más bien tú tienes que procesar cómo acompañarle en ese camino que de por sí va a ser difícil. ¿No? Porque tiene que enfrentarse a la sociedad y pues qué mejor que tú le ayudes, pero más bien, ¿cómo, cómo asimilas tú esto en lugar de estar esperando que eso después de unos 6 meses, un año o algo así, pues vaya a cambiar? Porque lo que, pues que no, de ahí, por ahí no va la cosa, ¿no? Entonces, un poco era eso, ¿no? ¿Qué hacemos justo con quienes pues son quizá agresores Ujú. no involuntarios o indirectos, ¿no? Dentro de los propios núcleos familiares. O Eh, normalizado, claro. Ujú. exacto. Pero bueno, Aurora, ¿en dónde te pueden localizar? Yo sé que tú estás en un colectivo, una colectiva que es Maca, ¿no? Cuéntanos Así un es. poco de Maca y dónde la gente puede localizarte. Sí, justo, la colectiva de Macas justo surge porque varias colegas que estamos en el gremio sexológico, no incluso desde lo académico, ¿no? O sea, como más bien desde esta también experiencia, nos dábamos cuenta que la sexología es un gremio súper machista y patriarcal y misógino, o sea, ¿no? Todo lo que tenga que ver, un ejemplo, con disfunciones, todo es como casi, casi porque no hay penetración, ¿no? Entonces, desde ahí decíamos, no, pues claro, todo tiene que ver otra vez con este sistema súper machista y entonces nos juntamos para hacer proyectos, ¿no? Tenemos un diplomado, tenemos espacio de acompañamientos a psicoterapia con personas en niñez y personas adultas, en relaciones no monógamas también. Y en redes estamos como Maca Colectiva, Colectiva de Estudios Psicosociales Feministas y de Género. Y bueno, en el 41 42 19 07 84 es donde están en contacto con la colectiva. Y muy bien, estoy viendo acá una pregunta que no había visto. Fíjate que sí Ujú. quiero hacerte la larga noche de los 500 años, que nos pregunta, ¿por qué niñeces y no infancias? Yo tengo mi propia teoría de por qué te quiero robar el término, pero pues estaría bueno que nos cuentes por qué Sí, bueno, niñeces.
Infancias, en algún tiempo yo usaba también la palabra infancias, pero sí como que esta etimología de infancia es como quien no tiene voz, ¿no? Y muchas veces las personas en niñez han sido vistas así, ¿no? Tú no sabes, tú no entiendes, tú no puedes, no le expliques bien qué es el abuso sexual porque se va a traumar, no pueden tener sexualidad, no pueden saber de la muerte, ¿no? Entonces, como esta manera de decirles, como seguirles viendo seres, ¿no? Como infancia es como esas personas que no tienen voz, ¿no? Desde la etimología sin voz. Y niñeces a mí me parece que, o muy personalmente, es como abarca a las personas que están en la etapa de niñez, ¿no? A veces digo niñeces y a veces digo personas en niñez, ¿no? O personas niñas, personas más jóvenes, personas en edades preescolares, pero para mí es como una palabra que engloba a las personas que están en esta edad de la niñez. Exacto. Yo desde que supe que, o sea, desde que entendí que infante es el Ujú. cargo más bajo de la Marina, ¿no? Y por eso hay una infantería también, ¿no? Yo también estaba buscando una palabra para sustituir infancias y cuando te escuché decir niñeces dije, ahí está, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias, Aurora, por dedicarnos este espacio para Ujú. explicar, para también contarle a nuestras audiencias un poco toda esta otra historia de personas que están siempre en situaciones súper vulnerables porque la sociedad misma no se apropia del cuidado de todas las personas que están en una situación más vulnerable y esperemos que pronto puedas estar de nuevo con nosotros. Sí, un gusto, linda tarde y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Gracias. hasta luego.